creemos que todo es permanente, todo lo físico, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, nuestros pensamientos, ya sea un trabajo, una pareja, la salud, todo. Absolutamente nada de eso es permanente. Y al momento que nos damos cuenta, ahí aparece un momento de claridad. Entonces, lo primero que hay que saber es que nada es permanente. Entonces, cuanto más te atás a las cosas, más fuerza pierden. Y lo único que permanece es nuestra conciencia, nuestro espíritu. Eso es lo único que permanece. Hola, bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Si deseas recibir una dosis de inspiración para sentirte con más energía, adoptar hábitos saludables y tener mayor balance entre tu vida personal y laboral, has llegado al lugar correcto. Si estás aquí es porque sabes que no hay nada más sexy que sentirte bien. Mi nombre es Pau Moreno y seré tu cómplice en el camino. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene muchas variantes y sobre todo creo que nuestro invitado nos ayudó a ir viendo los distintos ejes desde donde podemos afrontarlo, y es la paciencia. Es un tema que sobre todo a partir de que arrancó la pandemia, creo que todos hemos tenido que estar practicando mucho la paciencia. Antes de arrancar con este temazo, quiero platicarte un poquito de Agustín. Agustín es instructor de meditación por el Chopra Center, es Health Coach por el Institute for Integrative Nutrition y lleva un camino de más de 10 años de trabajar con la meditación, de prepararse, de profundizar en el crecimiento y desarrollo personal, pero también de compartirlo a través de su comunidad. Y en el episodio del día de hoy hablamos de propósito, hablamos de soltar el control, hablamos del miedo a la pérdida, hablamos de cómo a veces nos estamos aferrando al futuro, hablamos de la observación y la importancia de utilizarla en el día al día. Estoy segura que te vas a llevar muchas claves. Es un episodio, pienso que toca escucharlo más de una vez para poder tener las enseñanzas que nos comparte Agustín muy bien aterrizadas. Espero que lo disfrutes mucho y sobre todo que te sirva para la etapa que estés transitando en este momento de tu vida, que requiera paciencia, que requiera soltar el control, que requiera observar y que requiera fortalecer la confianza y la fe. Disfrútalo. Agustín, muchísimas gracias por aceptar estar aquí de nuevo. Me siento así la más afortunada de poderles compartir a la audiencia a uno de mis maestros de meditación y de verdad que es un honor que hayas dicho que sí, y yo sigo siendo tu fan porque te conocí por la app que me ha ayudado a meditar por 17 meses seguidos y siento así de que mi maestro de la app me contestó un mensaje de Instagram. Gracias, de verdad. El placer es mío y la verdad que cuando te vuelven a invitar a un podcast es porque realmente en el primer episodio dijiste cosas interesantes. Así que la verdad que me siento muy honrado de volver a estar aquí y gracias por tus palabras. Sabes que la misma admiración y respeto tengo por ti, por tu trabajo. Así que sí, es mutuo. Muchas gracias, Agustín. Y el tema de hoy creo que es un tema que en lo personal yo he estado trabajando mucho ahora que tengo el hábito de meditar y veo cómo regresa. Tengo un patrón muy fuerte, pero lo he estado también viendo con muchas de las personas que escuchan el podcast y es la paciencia. O sea, que nos cuesta trabajo ser pacientes en general, ¿no? A muchos con metas propias, que queremos que todo sea rápido, o en adaptarnos a un trabajo, o con los familiares, o con la misma pandemia, ¿no? Que quisiéramos controlarlo y que ya acabe, pero ¿cuándo va a acabar? Y me gustaría preguntarte, ¿de qué forma podemos, primero, qué es la paciencia desde tu punto de vista? Y después, ¿de qué forma podemos cultivarla en nuestras vidas? La paciencia es una virtud que tenemos intrínseca. Wow, todos. ok. En cada oportunidad tenemos la elección de vivir su máximo potencial o esperar a la oportunidad siguiente.
Hay para mí una parte mítica también de vivir en el presente, vivir en el presente. Creo que es una frase que como que se ha utilizado demasiado en los últimos tiempos y creo que el presente es efímero. Entonces es muy complicado desde la mente vivir en el presente, porque cuando vos querés vivir en el presente y permanecer en el estado presente, ese momento desaparece. Y entonces es inevitablemente que vayas a poner la atención en el próximo. Nuestra mente navega entre dos fuerzas, entre los recuerdos y la imaginación, entre pasado y futuro. Entonces, creo que la única manera de estar presente es disolviendo pasado y futuro. ¿Cómo se disuelve el pasado y el futuro? Buscando un elemento. Por ejemplo, a nosotros que nos gusta meditar, la respiración creo que puede ser un barómetro importante ante esto, ¿no? El comienzo de cada inhalación hasta el final de la respiración y eso se transforma en exhalación, ¿no? Y esto puede determinar un momento, ¿no? Un paréntesis, ¿no? Que se puede convertir en un oasis para muchos, ¿no? Y puede ser un antídoto muy bueno para la impaciencia, porque todo va muy rápido, todo está yendo muy rápido, sobre todo esto que pasó estos últimos años, como bien decías, con la pandemia, acelera, las crisis aceleran todos nuestros procesos. Pasa mucho en las parejas, en los trabajos, en las parejas que llevan un montón de años juntos, llega un momento de crisis externa y a lo mejor se dan cuenta que no quieren estar más juntos. Las parejas que estaban viviendo separadas, llega un momento de crisis, se echan de menos y empiezan a vivir juntas. Estás descontento en un trabajo y llega un momento de crisis y decís, ¿qué estoy haciendo en este trabajo, no? Y a lo mejor lo cambiás. Y si estás en un momento en búsqueda de trabajo, a lo mejor aceleras el proceso, a lo mejor inicias tu proyecto. Ha pasado mucho, ¿no? Con los lockdowns y las cuarentenas que mucha gente empezó a hacer cosas que antes no hacía. Y a mí me pasó, a mí y obviamente a mucha gente que me sigue y la verdad que a mí me ayudó mucho todo eso del 2020 porque hay mucha gente que empezó a meditar. Wow. Y mi misión es llevar a la gente a que empiece a meditar. Entonces, claro, cosas que antes no hacías, como por ejemplo siempre meditar, es como que querés meditar, pero nunca tenés tiempo. Bueno, es un buen momento. Entonces, ser paciente es, como te dije, es una virtud que se debe cultivar y todo se puede convertir en un hábito. Yo creo que es una cuestión de práctica y de también observar los lapsos y momentos y ciclos que aparecen en la vida. Poner un principio, un medio y un final. O sea, si vos querés que llegue, no sé, estás esperando no sé, o te llamen de un trabajo que fuiste a hacer la entrevista, ¿no? Entonces eso te genera impaciencia. Entonces ponerle un principio, un medio y un final y empezar a crear un espacio en tu mente y un espacio alrededor tuyo donde vos sientas que, bueno, ¿cómo estoy ahora? ¿Cómo van a ser los próximos días? ¿Y qué va a pasar cuando me digan que sí o que no? Entonces, eso creo que también puede, de alguna manera, subsanar o, te diría, como acompañar este proceso y que no llegue a la impaciencia, a la ansiedad y a la desesperación y todas estas cualidades que llegan son elementos que no nos dejan brillar y no nos dejan estar donde quisiéramos. Hay un punto muy importante que ahorita dijiste y es este momento en el que hay tantas personas haciendo ajustes y cambios en sus vidas y replanteándose y abriendo posibilidades que quizá antes no estaban, como por ejemplo darse tiempo para meditar. En Estados Unidos hay este fenómeno enorme que se llama The Great Resignation, ¿no? De muchísima gente renunciando simultáneamente
Y las razones no son que la gente quiera el seguro necesariamente, ¿no? El seguro de desempleo, sino que se están replanteando, pero ¿qué necesidad tengo yo de estar 2 horas en el transporte público al día o en el coche? ¿Qué necesidad tengo de tener esos horarios? Ni me gustaba tanto mi trabajo, pero ahora ya quiero estar con mi familia porque tengo que estar lejos de mis hijos. Entonces me parece genial como encontrar este espacio en el que algo que tú hablas mucho, encuentras nuevas posibilidades en tu vida y le das espacio a esas nuevas posibilidades. Ahora, ante estas nuevas posibilidades, como por ejemplo gente que dice cambio de trabajo o voy a emprender, ¿cómo puedes mantener esta virtud precisamente de la paciencia y no estar constantemente viviendo en el futuro? O sea, como, pero va muy lento, pero ya quiero tener más ingresos, pero ya quiero tener más clientes y bueno, pues si no, yo creo que voy a renunciar. Yo lo he visto con muchas personas que me escriben emocionadísimas de, por fin renuncié, escuché el episodio en el de alinea tu trabajo y tu propósito y tus valores y renuncié y estoy feliz. Y 2 semanas después, creo que mejor voy a empezar a buscar un trabajo. O sea, ni siquiera ha arrancado y ya están teniendo un plan B y ya están pensando en ponerle caducidad a sus sueños, o sea, vigencia, ¿no? Como, si no jalan 8 meses ya empiezo a buscar, pero voy a empezar, pero con un pie todavía mandando currículums por si no sale la cosa. En ese caso que estamos más bien viviendo en el futuro y más bien abriendo la posibilidad de que no suceda nuestro emprendimiento en vez de pensar que sí va a suceder, ¿qué acciones podemos crear en nuestro día para regresar a decir, esto es lo que quiero, esta es la posibilidad que estoy abriendo en mi vida y ese es mi plan A? No me tengo que poner a pensar en plan B y creo en esto y soy paciente con que llegue en el momento adecuado. Aquí hay un par de cosas. Una que mencionaste al principio de la charla, que es esto que creemos que todo es permanente. Y no sé si fueron esas tus palabras, pero entendí eso. Y realmente eso es una equivocación. Creemos que todo es permanente, todo lo físico, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, nuestros pensamientos, ya sea un trabajo, una pareja, la salud, todo. Absolutamente nada de eso es permanente. Y al momento que nos damos cuenta, ahí aparece un momento de claridad. Entonces, lo primero que hay que saber es que nada es permanente. Entonces, cuanto más te atás a las cosas, más fuerza pierden. Y lo único que permanece es nuestra conciencia, nuestro espíritu. Eso es lo único que permanece. Todo lo demás es impermanente. Y eso por un lado. Y después es como, en cuanto a la zona de confort, comentabas, ¿no? Cuando una persona que, por ejemplo, dice, dejé mi trabajo por fin y después vuelvo porque al final no estoy tan seguro. La zona de confort tiene 2 patas. Una, que nuestro cerebro tiene hay una parte de nuestro cerebro que tiene 2 millones de años y solamente nos ayuda a sobrevivir. Y necesita estar cubierto. Entonces hay una parte muy rudimentaria de esto, ¿no? Y entonces la mente siempre va a querer encontrar confort y encuentra confort en lo que ya conoce. Por eso tenemos los mismos pensamientos y reciclados en estadísticas, como 80% de los pensamientos son del día anterior, de la semana anterior. Por eso tenemos los mismos problemas siempre y no sabemos por qué. Entonces hay una parte neurológica, por así decirlo, que está asociada a la zona de confort. Y después hay una parte emocional, la otra parte del cerebro. El reptiliano, el cerebro, la parte más emocional es la límbica. Y la parte emocional, lo que ocurre cuando nos permanecemos en una zona de confort es el miedo a la pérdida. Y nosotros, los seres humanos, tenemos mucho miedo a perder. Por esto que te decía antes, porque creemos que todo es permanente y queremos que todo sea permanente. No queremos perder nada, que todo en nuestra familia esté bien, que todo en nuestro entorno esté bien, que todo esté bien.
Entonces, en el momento que tenemos una imaginación de que va a haber alguna pérdida, ahí es donde muchas partes del cuerpo y sistema nervioso se activan y lo traducimos en miedo, en temor. Entonces, para salir de la zona de confort, hay para mí 3 reflexiones que hay que hacer. En el caso, imagínate de un trabajo. Imagínate esta persona antes de renunciar a su trabajo. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, ¿qué va a pasar cuando cambien de trabajo? Imagínate que quiere emprender. Mi emprendimiento, ¿qué voy a necesitar para poder emprender y estar bien, estar en equilibrio, estar feliz? A lo mejor hay tecnología que tengo que implementar que no voy a saber cómo utilizarla. Eso es un miedo que te lleva a la zona de confort. A lo mejor hay una parte de todo lo que corresponde a la emprendeduría que no me gusta, por ejemplo, el networking. Imagínate. A lo mejor no me gusta escribir y tengo que hacer un blog porque todo el mundo tiene un blog. Entonces, son todas cosas que te van dando indicios de que tenés que seguir por ese camino, pero por otro lado te aferran a tu zona de confort. Lo segundo es qué va a pasar cuando emprenda y cómo me voy a transformar a partir de, por ejemplo, relaciones, a partir de yo como mis rutinas, ¿qué va a pasar? Voy a echar de menos el trabajo, voy a echar, por ejemplo, de menos mis compañeros de trabajo, voy a echar de menos mi rutina de trabajo, voy a echar de menos mis momentos de risa en el trabajo, aunque no tenía mucho porque sí quería renunciar. Entonces todo eso te lleva a la zona de confort. ¿Qué pasaría si echo de menos, extraño lo que ya tengo? Y después el último, que es la última reflexión, que es una de las más potentes, es qué va a pasar con esta persona que deja esta situación y se convierte en otra. Hay ese proceso de transformación. Ya no echas en falta el entorno, pero haces esa exploración dentro de uno. Y eso es lo más duro. Porque, claro, ¿qué pasa si echo de menos a mí? Exacto. Porque hay una parte tuya de tu identidad que sentís que estás dejando atrás y estás perdiendo. Entonces esa es una reflexión y una autoexploración, introspección muy poderosa. ¿Qué va a pasar con el antiguo Agustín, por ejemplo, que está en este momento? Yo también pasé por esto. Yo trabajaba en el sector corporativo y para mí fue muy difícil dejar ese trabajo estable donde viajaba, tenía un puesto de management, ganaba un sueldo muy razonable y aparte tenía una familia, tenía un hijo, ahora tengo 2, en ese momento tenía un bebé y tenía una estabilidad. Entonces dejar todo eso y dedicarme a la meditación, a expandir este mensaje, a lo espiritual, con todo lo que eso conlleva, y no ahora que está mucho más de moda, por así decirlo, que no es una moda, es una tendencia porque se va a quedar, las modas son pasajeras, pero no había esta tendencia. Entonces fue un cambio muy duro. Yo recuerdo cuando empecé con mi proyecto de meditación, que hicimos un estudio de marketing con una persona que todavía está conmigo y me ayudó un montón, que es mi socia en el proyecto que tenemos sobre propósito, y que hicimos el estudio de marketing y no había prácticamente competencia. 2, 3 personas que se acercaban. Y ahora te prometo que pues, la lista puede ser infinita. Eso hace 3, 4 años. Entonces, entiendo esa persona que pusiste el ejemplo porque yo pasé por eso. Y haciéndose estas 3 preguntas que te dije, ¿no? ¿Qué va a pasar con los cambios? ¿Qué va a pasar con mi entorno? ¿Y qué va a pasar conmigo? Sería, en resumidas cuentas. Creo que te ayudan mucho a entender en qué punto estás y te ayudan a saber qué es la decisión que tenés que tomar. Porque al final sabemos, cuando pasa el tiempo, sabemos si es algo pasajero o si realmente es una necesidad y un cambio que debemos hacer. Nos lo dice nuestro corazón.
Estoy de acuerdo, Agustín. Y creo que ahorita que recapitulaste las 3 preguntas, me parece que es importante mientras las estás resolviendo, o sea, que literal sea papel y pluma, o sea, que no se quede en tu mente, que no se quede una reflexión, que no se quede en un iPad, sino que te tomes el tiempo y sobre todo te concentres también en cómo te vas a sentir al hacer ese cambio, cómo te sientes ahora y cómo te quieres sentir, o sea, y te aferres al sentimiento de lo que quieres crear en esta nueva posibilidad que estás abriendo en tu vida, porque creo que cuando te aferras a ese, a ver, no sé si la palabra aferrar es la correcta, pero cuando usas ese sentimiento como ancla, entonces es más fácil continuar ante las adversidades eh, y de alguna forma te ayuda a reducir este miedo a la pérdida, porque también empiezas a ver lo que estás ganando, ¿no? O sea, como sí, esa pausa se va, ese sueldo se va, pero gano esta libertad de tiempo conmigo o gano estar más tiempo con mis hijos y la plenitud que me da poder cocinar o la plenitud que me da hacer ejercicio y no estar en el tráfico. Entonces creo que eso nos ayuda como a darle un poquito más de equilibrio a la balanza, porque sin duda el miedo a la pérdida es muy fuerte. Es muy fuerte en muchos momentos, ¿no? O sea, no solo de los seres queridos, de los amigos, de lo que ya conoces, del dinero, ¿no? Que tenías ya seguro. Entonces, ¿cómo bajar o cómo equilibrar que eso no suceda y que eso no sea tu brújula, el miedo a la pérdida? Pregúntate por qué lo haces, por qué quieres hacer este cambio, por qué, como ¿sabes? Mi querido, y me inspiro mucho en Simon Sinek, start with why. Todos Claro. saben qué hacen, cómo lo hacen, pero muy pocos saben por qué lo hacen, ¿no? En algunas personas dicen por qué, otras para qué, pero bueno, la idea es esa, es ir refinando este por qué, que al final te lleva un poco a tu propósito, ¿no? Y después Sí. hay 2 preguntas súper potentes que yo hago siempre cuando meditamos sobre estos temas, que es ¿en quién me quiero convertir cuando eso sucede? ¿Y en qué Uf. me quiero convertir? ¿O en qué me voy a convertir? Entonces esto hace un poquito, estas 2 preguntas son un poco como unos disparadores a lo que comentabas, ¿no? Va a ser que me encanta ese ejercicio, hacer sobre papel realmente lo que gano, y te das cuenta que nuestra mente, como decía, siempre te va a llevar a las pérdidas. Entonces cuando realmente pones foco y decís, bueno, ¿qué voy a ganar con todo esto? Y lo que ganás es tiempo. Y lo que ganás no es solo tiempo, sino es tiempo de calidad. Y hoy por hoy, Pau, creo que el tesoro más preciado que tenemos es el tiempo. Porque el dinero, ya sabemos, mañana criptomoneda y cambia todo, y Sí. cambia todas las cartas del juego. Los trabajos hoy, mañana son todos online, cambia todas las cartas del juego. Las relaciones también constantemente se transforman y cambian las cartas del juego. Hay una parte obviamente humana que va a seguir estando, pero todo se transforma, como dijimos, nada es permanente. Entonces, realmente saber que hay una parte de calidad en tu tiempo y que el tiempo es lo único y lo más preciado que hoy tenemos, y que lo tenemos que cuidar como eso, como lo que es, un tesoro. Estoy de acuerdo. Y esta pregunta que dices, ¿en quién me voy a convertir? Vaya, ahorita ejemplificamos a alguien que se quiere cambiar de trabajo, pero a lo mejor nos estás escuchando desde tu coche, desde tu casa, donde estés, en el gimnasio, y dices, bueno, yo no me quiero cambiar de trabajo. Bueno, pero a lo mejor quieres hacer un cambio de un hábito, o quieres cambiarte de casa o de ciudad. O sea, cuando hacemos estos pasos que nos refieren un cambio cuántico en nuestra vida y que requieren, o hacer una maestría, ¿no? Y que requieren la paciencia, ¿no? Para todo el proceso,
A lo mejor yo me acuerdo cuando estaba aplicando la maestría que hubo unas universidades que tardaban mucho en contestarme, otras que resulta que no podía yo ser candidata, el precio, pero yo estaba desesperada de que ya quería decir a dónde me iba a ir. Y es importante como recordar, esto lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestra vida. Concretamente, me gustaría, Agustín, si podemos profundizar en el papel que juega la necesidad de control cuando estamos haciendo estos ajustes, cuando estamos teniendo estas transformaciones en nuestra vida. Creo que están muy ligados, ¿no? La falta de paciencia con nosotros mismos, es que no veo resultados, es que quiero lograrlo ya, es que ya dejé de hacer un día ejercicio, ya valió para siempre, o ya hoy comí algo que me había dicho mi nutricionista que no, ya, entonces mejor lo dejo. O sea que somos muy duros, pero entra esta palabra clave que creo que tú nos puedes ayudar mucho mejor a entenderla, que es que queremos estar todo el tiempo controlando. Y mira que yo soy controller en rehabilitación, me falta un chorro. Soy muy principiante de como soltarlo. ¿Podríamos hablar de esto? Sí, por supuesto. El control es uno de los realmente generadores de estrés. Y para saber de alguna manera, no puedo decir controlar el control, gestionar de manera inteligente el control, sí, creo que lo que debemos saber es que hay cosas que están dentro de nuestro control y otras que no. Entonces, haciendo esa diferencia, se abren como dos caminos, ¿no? Lo que no está dentro de nuestro control es, por ejemplo, el clima, el presidente de turno, donde estás viviendo, la ciudad donde estás viviendo. Muchas lo que hace cosas. Tu familia, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia, yo te comparto brevemente que, perdón la interrupción, pero que por favor. Yo tengo, digamos que mi familiar es de sangre directa con el que sí convivo y estoy en el día al día es con mi papá. Y es muy rebelde, muy rebelde. Entonces, al inicio de la pandemia, que todo el tiempo la gente decía, guárdate, él iba al gimnasio, es más, o sea, lo sigue haciendo, pues. Y en llegar a este estado en el decir, yo no puedo controlarlo, es un adulto, él decide, fue un desprendimiento muy fuerte, pero creo que también a veces queremos controlar a nuestra pareja, a nuestra o sea, a nuestros amigos, ¿no? Ahí hay otro ejemplo. Todo lo que está fuera de nosotros. Este caso de la familia es genial, el ejemplo que has puesto. Y eso es lo que está... Nosotros sabemos que está fuera de nuestro control. Si llueve o no llueve, no podemos hacer nada. Tomar un paraguas. O ese día no salir o posponer. Entonces, hay cosas que sí están dentro de nuestro control. Por ejemplo, la salud nuestra, no la de los demás, la nuestra. Está dentro de nuestro control tener una vida con significado, con propósito, seguir nuestros sueños, abrazar esas oportunidades. Está dentro de nuestro control. Entonces, ¿qué está y qué no está? Al final, sabemos que las cosas que están dentro de nuestro control son relativamente fáciles de percibir. O sea, que esto que estoy explicando no es complicado, se puede comenzar a aplicar de inmediato, ¿no? Y esto de controlar a otras personas es, como decías con ese ejemplo de tu padre, es algo muy común. Es algo muy, muy, muy común, porque esperamos que el otro sea como nosotros queremos que sea. Y eso deteriora las relaciones, porque estás esperando que el otro cambie y cada uno de nosotros tenemos una manera de pensar diferente, aunque hayamos crecido bajo el mismo techo, aunque tengamos la misma sangre, somos seres humanos únicos. Cuando nosotros nacemos hay una singularidad, esa singularidad de cada segundo recibimos de nuestro entorno
impactan distintas situaciones, distintas vivencias, distintos momentos. Entonces, cómo nosotros procesamos estos impactos del entorno hace que seamos de una manera u otra, estímulos que vamos recibiendo constantemente, y nosotros desde nuestra singularidad respondemos de una manera u otra. Entonces nosotros tenemos una manera única de hacer las cosas, de pensar. Por eso las personas que dicen yo no tengo propósito, eso no es verdad. Todos tenemos un propósito porque todos somos únicos, todos tenemos una huella dactilar, todos tenemos una manera de mirar, todos tenemos una manera de abrazar, todos tenemos una manera de besar, todos tenemos un olor en la piel singular, un tono de voz. Entonces, esa singularidad está también plasmada en todo lo que hacemos. Todos tenemos una manera de hacer las cosas, preparar un zumo de naranja, escribir una tesis. Entonces, desde esa singularidad, nosotros tenemos que empezar a creer en nosotros. Y cuando uno conoce sus luces y sus sombras, sus virtudes y sus defectos, y se juzga un poco menos, entiende mejor a las personas que están en su entorno, y entienden que vos podés ayudar a alguien, pero que cada uno tiene su proceso y que hay que ser paciente y que el momento va a llegar para esa persona, va a llegar. Al final, yo siempre aprendí, y esto me lo enseñó Deepak Chopra, con el cual he aprendido muchísimo, que él tiene una ley de las 7 leyes que es menos es más, ¿no? La ley del menor esfuerzo, en realidad se llama the law of least effort, y menos es más. Entonces, a lo mejor con tu padre o con la persona a lo mejor solamente con algo, no con algo que digas, sino con algo que hagas, por ti, la otra persona lo ve. Yo lo veo mucho con mis hijos, sobre todo tengo la pequeña tiene 2, el mayor tiene 6. Y yo sé, y algo que he aprendido, que para mí es una ley de vida con los niños, que no me lo tatúo porque si no, ya cuando crezcan no. Pero es de los niños observan y no escuchan. Entonces, yo cuando entendí eso, mi manera de guiarlos y mi manera de acompañarlos como padre cambió completamente. Observan, no escuchan. Yo puedo decirles lo que sea, pero después me van a observar y van a actuar de acuerdo a lo que han observado, no a lo que han escuchado. Y esto aplica somos seres humanos, no los niños, con todos. Al final te quedás no con lo que te dicen, sino como te han hecho sentir, como dice Maya Angelou, ¿no? Sí. Entonces, de eso se trata. Cómo hace sentir a la persona al lado. Y desde cómo te hace sentir, los adultos obviamente sí, depende de cómo nos hacen sentir, escuchamos más o menos. Estamos más abiertos en realidad, más receptivos o menos. Pero bueno, respecto a tu pregunta, creo que queda un poco más claro, ¿no? Esto que está dentro de nuestro control y que está fuera de nuestro control para evitar exceso de estrés. O sea, ahorita fue el ejemplo de un familiar, pero hay muchos otros ejemplos, como por ejemplo volando, ¿no? Que estás en un vuelo y que entonces empiezas a sentir angustia porque no controlas en absoluto ni el clima, ni la turbulencia, ni estás viendo lo que el piloto está viendo, ni lo que los otros pasajeros, ¿no? Que si trae cubrebocas, ahora con el cubrebocas, ¿no? Que si el otro pasajero se quitó el cubrebocas, pero ¿cómo? Es decir, una vez que ya identifico esta situación está fuera de mi control, ¿qué hago? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ya reflexioné, ya me acordé de esta conversación. Esto no puedo controlar. Si el presidente hoy dijo una cosa que no estoy de acuerdo en en medios de comunicación, en su conferencia de prensa, ¿qué sigue para mí cuando ya lo diferencié? Saber que no debes aplicar más resistencia y saber que no puedes cambiarlo, aunque quieras. Eso no puedes cambiarlo. Puedes cambiar muchas otras cosas, pero eso no. Y
Y creo que yo iría un poco más allá, ¿no? Y siempre yo traigo muchas conversaciones lo que decían grandes personas y que me inspiran mucho, como la Madre Teresa, Gandhi, Nelson Mandela, que ellos decían, si quieres cambiar el mundo, empieza por tu casa, y tu casa eres tú. Entonces la Madre Teresa decía, si quieres cambiar el mundo, ama a tu familia, ¿no? Entonces, empezar por uno. Entonces, uno, ¿qué puedo cambiar yo hoy? ¿Cómo puedo ser mejor persona hoy? Y a partir de ahí vas a darte cuenta que después, cuando estás ocupándote, no preocupándote por ti, ocupándote, verás que esta manera de ver y de observar eh, las cosas que puedes cambiar y las que no, es natural y es orgánica, porque estás conectada con tu ser. Y ahí el ser es infinito y el ser es permanente. Y cuando vos te degustás un atisbo de esta permanencia, te das cuenta que todo lo que es físico, todo lo del mundo material es impermanente. Entonces, desde aquí, desde este lugar, un poco más espiritual, si se quiere, desde ahí podemos empezar a construir. Creo que es difícil mirar para adentro y cuesta mucho. Es muy fácil ahora comprarte un programa de fitness y empezar a hacer ejercicio y está genial, te tonifica el cuerpo, te sentís mejor, tenés el high, pero ¿qué pasa ahí? ¿Cuáles son los momentos de intimidad que tenés contigo mientras haces ejercicio? Esa es la pregunta, ¿no? Podés comprarte un programa de alimentación saludable, ¿no? Pero ¿cómo abordás esa relación con los alimentos nuevos que vas a incorporar, ¿no? ¿Cómo te nutren, ¿no? ¿Cómo te nutren? Porque sabemos que al final lo que comemos se convierte en nuestra sangre y pasa a ser parte de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, la meditación, ok, al principio compras un curso mío, un álbum mío de meditación, empezás a meditar, genial. Lo primero que querés, supongo que es tener más calma, más paz, más paciencia. Y después, ¿qué pasa? ¿No? ¿Y después qué pasa? Entonces, este paso 2, este paso de decir, bueno, me voy conociendo más, es muy difícil. ¿Y sabes por qué es muy difícil, Pau? Porque no nos lo han enseñado nunca. Entonces, al principio no se entiende. Es como hablar con otro idioma. El lenguaje del alma no utiliza palabras. Esto creo que lo decía Rumi, ¿no? Escuchamos este lenguaje que no utiliza palabras y nuestro cerebro piensa en palabras y en imágenes. Entonces, encontrar este momento de decir, bueno, dejo de juzgar, dejo por un momento de preocuparme por lo que pasa afuera, ya sea lo que sea, lo que no está dentro de mi control, y empiezo a ver para adentro qué pasa ahí. Y primero es sorprendente, después es incómodo y después es maravilloso. Claro, y tienes que, me parece que hay muchos ejemplos, la meditación es uno, yo todavía hay veces que digo, no entiendo lo que está pasando, pero sigo haciéndolo, o sea, sigo haciéndolo y digo, esto es de práctica y solo tengo que mantenerme allí. Y hay días que siento una transformación y un avance tremendo. Hay otros días que digo, ay, hoy no sé si hice algo mal, si no sentí tanto, pero sigo. Y creo que con el ejercicio sucede lo mismo, con los cambios, ¿no? de un trabajo, con los cambios de pareja, con los cambios de ciudad, con los cambios de... Es una cuestión que poco a poco se trata de hacer esta introspección, de irlo entendiendo y ir haciendo los ajustes que te va pidiendo la situación a través de la observación, que creo que esa es la clave, ¿no? Por lo que escucho, observar es una de las claves para poder fomentar la paciencia. Sí, sin dudas.
Y realmente hoy vivimos en una época privilegiada porque tenemos acceso a muchísima información que nuestros antepasados no tenían. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que si vos, por donde empieces está bien. O sea, por donde empieces está bien. Si querés cambiar una manzana por pretzels, está bien. Empezás por ahí. Dr. Hyman, que me encanta, él dice que tienen estudios de las personas que empezando por la alimentación han cambiado realmente manera de pensar, manera de sentir, manera de actuar, empezando por la alimentación. Entonces puedes empezar con la meditación, puedes empezar con incorporando rutina de gimnasia o yoga o pranayama, respiración o alimentos, o intentando a lo mejor cambiar tu círculo de personas que no te hacen bien y cambias de personas, relaciones. Puedes empezar transformando tu área de trabajo o haciendo algo en el área laboral, tu carrera. Entonces, por donde empieces, y hoy tenés acceso a todo, donde quieras empezar. Decís, voy a empezar, no sé por dónde empezar. Bueno, empiezo por mi parte laboral. Tenés miles y miles de cursos de propósito, de coaching, business, miles y millones. Entonces, eso está buenísimo. Y después, en cuanto a la observación, como de alguna manera creo que la observación es una manera de darte claridad, es como si fuera una luz, una linterna en la impaciencia, ¿no? Y yo siempre digo que para mí hay 3 superpoderes que están totalmente infravalorados, que es observar, la escucha y el habla. La observación sin juicio, la escucha desde el corazón y el habla desde la verdad. Entonces, la observación es de las 3, es el que realmente sostiene, porque desde la observación nosotros podemos empezar a juzgar un poco menos y empezar a escuchar de manera más empática, desde el corazón, y empezamos a hablar desde nuestra verdad, que no es no decir mentiras, sino desde nuestra verdad, desde realmente expresar nuestra esencia y quiénes somos de manera genuina, auténtica, y con un poquito también de humildad y, ¿por qué no?, y de simpatía. Y empezar a construir desde ahí. Y observar es un superpoder que todos tenemos y que también se practica. Lo podés hacer en un ejemplo cotidiano. Estás viendo una serie en la tele, no sé quién es, en Netflix, en HBO, donde quieras. Estás viendo una serie, entonces empezás a observar y empezás a involucrarte en la historia de lo que pasa con los personajes, empezás a vivirlo como si estuvieras ahí, y después podés empezar a practicar a poder salir de esa historia y simplemente ser como si fueras el director o la directora de la serie y empezar a no juzgar lo que ocurre dentro de la historia. Y es un ejercicio que puedes hacer, entrar y salir. Y si lo quieres hacer más real, entras y vas a una conversación con otras personas, una conversación que no requiera realmente tu participación al 100%. Entonces puedes observar y meterte en esa conversación. Seguramente se están discutiendo, por ejemplo, de política. Puedes inmiscuirte y obviamente cuando vos entrás dentro de la conversación, la mente ¿qué hace? Empieza a trabajar de manera dual. ¿Qué quiere decir dual? Que esto me gusta, esto no. Con uno vas a estar más de acuerdo que con otro. Siempre con uno vas a estar de acuerdo que con otro cuando hay un debate. Entonces, de la misma manera, tener la capacidad de salir y no estar de acuerdo con ninguna de las dos posturas. Y es un ejercicio que se puede hacer. Yo lo hago mucho. Y de repente hay veces en reuniones sociales que estás observando, estás mirando la conversación, pero te preguntan y en el momento que estás en un momento de no juicio, no sabes bien de lo que están hablando. Entonces, en el momento que te quedas como, a ver, sí, lo que estaban diciendo, sí, a ver, me lo pueden repetir. Pero es parte de eso y se convierte en un ejercicio muy poderoso, muy potente, y después cuando lo vas haciendo y te vas entrenando, después llega una persona a la vez
y ya más o menos ya entendés y empezás a ver cuáles son sus necesidades. Y eso realmente es muy mágico y es muy poderoso. Así que invito a que hagan este ejercicio todo el mundo. ¿Sabes lo que sería un mundo si si todos tuviéramos esta capacidad de observar? Uf. Sí. Sería maravilloso, tipo de ¿no? Imagínate claro. que puedas juzgar o no. Claro. Que tengas la capacidad interior, el superpoder, que ya no sé qué sería un superpoder, sería algo cotidiano, porque el superpoder solo lo tenemos pocos, pero que tengamos la capacidad, porque yo no coincido con estas ramas y sobre todo muchas ramas espirituales que he estudiado de la no dualidad por completo, o sea, el no juzgar, el momento que estás juzgando ya empezás a sufrir. Al final vivimos en un mundo donde hay blancos y negros, ¿no? Claro. Donde vivimos en un mundo donde hay cosas materiales, ¿no? Es inevitable que te levantes y digas, hoy me encuentro mejor o peor. Es inevitable que digas, tengo calor o tengo frío. Hay un juicio que se hace y está perfecto que así sea. El problema que hay hoy por hoy es que se juzga demasiado. Hay un exceso que obviamente todo el entorno y toda la parte social que vivimos, hay una parte que y alimenta todo esto, ¿no? Claro. Pero yo no creo en los extremos, el no juicio, ¿no? Y el juzgar todo. Creo que ahí podemos, saber dónde está la línea y un poco ir en medida de lo que nosotros, desde nuestra verdad, empezar a intervenir y a navegar por estas dos fuerzas. Me parece que además este tema del juicio está muy relacionado justo con la paciencia, porque a veces es que estamos juzgando el proceso, que estamos poniéndole ya etiquetas, que estamos juzgándonos a nosotros, que estamos diciendo no soy lo suficientemente fuerte o no soy mi fuerza de voluntad, ¿no? Que le echamos siempre la culpa. Primero, quisiera decirte, confirmo totalmente esto que dices de cómo un pequeño cambio te lleva como efecto dominó a otros cambios en tu vida y como persona. En mi caso, yo también empecé por la alimentación, literal por dejar los lácteos y el azúcar. Eso fue lo único, que no sabía que eso me iba a llevar a hacer ejercicio, a meditar, a cambiar mi alimentación en muchos otros aspectos, a volverme la persona que soy hoy, que no me imaginé que podría tener o de ser emprendedora incluso, o sea, solo por haber hecho 2 cambios de alimentación que me trajeron un cambio tremendo. Y quisiera decirte, no sé si tú conoces esta técnica, pero quisiera compartirla. Este fin de semana en particular, te platico que tuve mucha ansiedad. Y estuve meditando y estuve descubriendo que estaba relacionado con mi impaciencia y con la falta de control. Y curiosamente estaba arreglando el cuarto que va a ser de mi bebé y encontré una caja que yo hace mucho aprendí en el IIN, justo, donde en el Institute for Integrative Nutrition, no me acuerdo si fue Gabby Bernstein, no me acuerdo cuál de los profesores lo enseñó, pero que le llamaba Universe Box. Y entonces o Desire Box, cualquiera de las dos, ¿no? Y entonces básicamente lo que se trata es que esas cosas que no puedes controlar, las pones en esa cajita, las escribes en un post-it y las pones en esa cajita y lo dejas. Esto es para asuntos que solo el universo o como le quieras llamar, ¿no? O solo Dios o solo tú decide, lo puedes resolver y cierras la cajita. Yo esta cajita la traía desde hace como 5 años sin usarla. Curiosamente, Agustín, la abrí y fue increíble lo que me encontré. O sea, porque hice un ejercicio de que la agregué en post-its de un color, puse agradecimientos como para entonarme en tener confianza y en fortalecer la fe. Y en post-its de otro color puse todo eso que no estaba en mi control, pero que me estaba inquietando. Y encontré que todas esas cosas que no estaban en mi control y que me estaban inquietando se resolvieron perfectamente bien y a mi favor. Pero no fui consciente sino hasta ahora que volví a abrir la cajita. Entonces fue un recordatorio habérmela encontrado y todo para decir, ahorita me siento así ansiosa, voy a repetirlo. Y repetí el ejercicio. Agradecimientos en post-its y después todo lo que no está en mi control y lo que me estaba teniendo inquieta. Acabé el ejercicio, lo cerré y fue de verdad como un momento, como un closure de decir, ok, a partir de este momento lo suelto
y refuerzo la fe y refuerzo la confianza, y no me acordaba de este ejercicio. No sé si tú te acuerdas quién lo enseña, pero estoy segura que lo aprendí en Naya Yen en una clase. Sí, realmente no me acuerdo, pero sí, no lo conocía en una caja, pero sí como en un frasco donde pones, bueno, pero sí, totalmente. Aparte ibas hablando y un segundo antes de que digas la palabra fe y confianza, vinieron a mi mente. Así que eso es lo que hace, construir esta fe. Con fe realmente somos capaces de eh, eh, mm, superar cualquier tipo de adversidad. Sin Sí. fe, sin esperanza, no se sale de ningún lado. Entonces, este ejercicio lo que hace es incrementar la fe, porque vos volviste a hacerlo y sabés, tenés esa confianza de que dentro de X cantidad de meses vas a volver a abrirla y vas a darte cuenta de cómo has evolucionado durante todo este proceso. Como te pasó la primera vez, todas estas cosas que vos decís, al final se resolvieron, te está mostrando esto por medio de post-it, de colores, de palabras, te está mostrando cómo evolucionas Claro. haciendo ese ejercicio. Estás entregándote a la evolución, estás eliminando resistencias y volcándote a esa caja que es una caja universal, es la caja de la vida, ¿no? Y te estás entregando a la vida, y cuando nos entregamos a la vida es algo que es muy difícil de hacer, pero es el camino para crecer. Tiene que haber un proceso de entrega, porque si resistimos, el problema es que no perdura la resistencia, no perdura. Entonces, desde la entrega encontramos claridad y se resuelven los problemas, se resuelven. Y bueno, estás dando un vivo ejemplo de que así sucede. Claro, en ese momento no meditaba y en ese momento no tenía estas reflexiones ni a maestros como tú, ¿no? Que me ayudaran en el proceso, pero ahora le tengo todavía más fe al ejercicio. Y Agustín, para cerrar, quisiera saber si podemos hablar mencionaste la palabra propósito, y creo que es, híjole, y más en este momento, esta expresión que tenemos en México de híjole, pero o sea que en este instante es muy importante, y que dentro de digamos, el examen que hemos tenido todos como humanidad en los últimos 2 años, el propósito ha sido algo latente que muchas personas nos ha estado precisamente como llamando, como tocando el hombro y diciendo, ¿esto que estás haciendo es lo que quieres realmente? O sea, ¿estás segura que por aquí es donde va? Yo sé que además tú trabajas mucho con el tema de propósito. No sé si pudiéramos, para cerrar, profundizar un poco en este camino en el que cada uno encuentra su propósito y esto que nos hace sentir en paz con nosotros mismos, y si es realmente un encuentro o cómo sucede. Te voy a dar, sí, me dejaste realmente la pregunta muy elevada para que pueda contestarla desde lo que más me gusta y como yo entiendo el propósito, que es desde un costado holístico. Digamos que holístico es cuerpo, mente, espíritu, Okay. como una unidad aplicada en todos los aspectos. Y el propósito para mí es tu verdad compartida. Es talento único, el don único que todos tenemos. Hablé anteriormente de singularidad, de esta esencia que traemos desde que nacemos. Sabemos que hoy por hoy, en el momento de la concepción de nuestros padres, cómo ellos estaban emocionalmente, todo, absolutamente, desde qué comían, cómo estaban, qué propósitos tenían, ese momento de la concepción, que es energía que dio lugar a un comienzo de ciclo, que es un embarazo. ¿Cómo fue todo ese proceso de nuestra madre embarazada? ¿Qué hacía? Todo eso iba influyendo en nosotros. Ahora se sabe, antes pensaba que todo era magia divina, universal, y todo era lo decidía Dios. Entonces Dios como una figura personificada, no como Dios como universo. Entonces todo esto
tiene que ver, todo esto va haciendo que ese feto que se convierte en bebé tenga una esencia única, una imprenta única. Entonces el momento que nacemos, la primera bocanada de aire y cómo es el parto también tiene que ver. Y también empezamos a expresar esta verdad. Desde el momento que nacemos, un bebé cuando nace tiene una mirada especial. Llora de una manera especial, que al principio cuando no lo sabemos, pero después cuando el niño tiene 2 años, vos te lo ponen como otros 20 bebés y llora y sabes que es tu hijo. O cuando tiene 5 años, si está jugando con amigos en el parque, se cae y llora y sabes que es tu hijo. Entonces, es esa manera de ser nosotros, como dije antes, un cuerpo, físicamente, emocionalmente, tenemos una singularidad. Entonces, en el momento que nosotros compartimos desde esa singularidad, que eso es un proceso totalmente natural, estamos viviendo en propósito, estamos viviendo a través de nuestro propósito. Y cuando lo plasmamos en el área laboral, obviamente se ve todavía mucho mejor, porque en el área laboral normalmente hay una remuneración de todo. Aquí no me meto si es remuneración económica o si es remuneración de, no sé, de contactos o de feedback o de seguidores o de likes o de lo que sea. Entonces, cuando hay una remuneración, ahí es donde el propósito empieza a todavía a vislumbrarse y a tomar más vida, porque al final yo creo que esta singularidad es única, es nuestra esencia que va acompañando durante toda nuestra vida, ¿no? Y después en la vida hay etapas. Entonces hay muchas mujeres que me dicen, uy, ahora voy a ser madre, entonces mi propósito de vida ahora es ser madre. Y yo te diría, hay una manera que tú tienes de ser madre que es única. Entonces sí, si querés dedicarte full time a eso, genial. Y después hay propósitos que todavía están por encima, que son todos los actos y todas las decisiones que tomamos, todas las experiencias, todos los pensamientos, todas las emociones, todo lo que vamos construyendo día a día, que están alineados completamente con esta esencia. Y el momento que no están alineados, lo sabemos porque no nos sentimos bien. Por eso cuando vos tenés una pasión y estás haciendo eso que te gusta tanto, ¿sí? Pintar, cantar, bailar, ayudar. Por eso te sentís tan bien, porque es eso que estás haciendo, esa acción que estás haciendo está alineada con esta esencia y entonces le estás dando luz, le estás dando vida a esta esencia. Y cuando ese arte lo compartís, esa pasión se transforma en propósito. Entonces, el propósito, como conclusión, yo dejé de buscarlo y comencé a refinarlo. Dejé de preguntarme dónde está, que no lo encuentro, y empecé a decir cómo puedo expresar dentro de mí esto que está latiendo y que late diferente en cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que podemos compartir desde nuestra verdad, cada vez podemos contribuir, ayudar, servir con aquello que hacemos, que nadie hace mejor que nosotros. Todos tenemos una manera de hacer las cosas y todos hacemos cosas mejores que otras. Y desde el momento que podemos compartirlo, ahí es donde nuestro propósito brilla y se deja ver y nos encontramos, ahí es donde aparecen las sincronicidades, ¿no? Es otra área de la cual me encanta hablar y estudié muchísimo, que te encontrás en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta para satisfacer tus deseos y todavía vivir más a partir de este propósito. Que justo Deepak Chopra tiene un libro que se llama El Sincrodestino, ¿no? Que es bellísimo para profundizar y entender a qué nos referimos con esta sincronía que comienza a suceder. Para el próximo episodio hablamos de sincronicidad. Es un área donde he estudiado muchísimo. De hecho, tengo un artículo en el blog sobre el sincrodestino, sobre el libro, y tengo retos hechos de sincronicidad. Es realmente muy poderoso esto. Así que invito a que busquen, a que lo busquen.
Totalmente. Bueno, voy a poner, si me puedes compartir el blog, lo pongo en los comentarios del podcast. Y bueno, justo hablando de tu trabajo y de todo el contenido que ya tienes, las personas que quieran profundizar en los temas que hablamos el día de hoy, que quieran comenzar a meditar, no sé si pudieras guiarnos a cómo se pueden acercar a ti y los talleres o cursos que tienes ahorita vigentes. Sí, por supuesto. Si van a agustinvidal.com, hay 3 ventanas muy fáciles. Principiantes, hay una que pone presencial y hay otra que pone profesionales. Si estás comenzando a meditar, le das a principiantes y ahí te va a llevar. Hay material, muchísimas meditaciones sin cargo para escuchar en la web para empezar. Hay un curso económico que se llama Meditar no es tan difícil. Pues si querés ir más allá, te vas al curso de principiantes. De hecho, estoy trabajando en él ahora en la nueva versión 2022, que está genial porque está actualizada. Ahora todo lo que hablamos hoy, ahí está. Después está, y la parte profesional es que vos conocés muy bien, porque así nos conocimos, que es el curso para profesionales del sector del bienestar que quieran aplicar mis técnicas de meditación en sus consultas, sesiones o charlas o clases. Son mis técnicas y las comparto. Y de eso, bueno, ahí está el tema del propósito, ¿no? Ese taller. Ahí está, es compartir y no me dejo nada, y ahí es cuando realmente todo brilla. Y después hay otro proyecto que se llama enpropósito.com, que es donde tenemos con Angie Santón, y ahí hay de todo lo que necesites saber sobre propósito. Hay entrenamientos de todo y ahí te podemos ayudar entre los dos para que puedas encontrar tu propósito. Yo desde una parte más holística, ella desde una parte más práctica, ella es comunicación, marketing. Entonces te enseña a bajarlo a tierra y a plasmarlo y a todo lo que te digo, ponerlo sobre papel y empezar a vivir de ello. Y el Club de la Meditación se mantiene, ¿cierto? Sí, por supuesto. De hecho, ahora hay un nuevo perfil en Instagram que es el Club de Meditación todo junto, y es una membresía donde tenés más de 300 meditaciones guiadas exclusivas, tenés meditaciones en directo conmigo, por supuesto, tenés un chat privado con gente que piensa como tú y crece junta, y ahora estoy haciendo las clases mensuales online donde podemos interactuar por videollamada. El Club de Meditación, aparte, es una cuota súper baja. De hecho, ahora subió a Netflix, es más barato que Netflix, así que no hay excusa. Y yo no subí, así que no hay excusa. Y si vas a Instagram, el Club de Meditación, ahí lo tienes todo, puedes probar 7 días gratis. Es una de mis productos más preciados también. Gracias. Y además Agustín contesta personalmente. Yo estoy en un grupo de Telegram de alumnos de Agustín y él contesta los mensajes y nos manda mensajitos de voz, y es maravilloso las clases en vivo. Yo tomé el curso de profesionales para integrar las meditaciones en mis prácticas con empresas, y la verdad es que ha valido 1000% la pena. La forma en la que pude enriquecer mis sesiones gracias a lo que aprendí con Agustín. Agustín, gracias infinitas. Sí te acepto la propuesta de que tengamos un siguiente episodio para hablar de las sincronías, que creo que es temazazazazo. Por lo pronto, te agradezco infinito tu tiempo y honro muchísimo tus enseñanzas y que nos hayamos encontrado. Gracias por aceptar. Es un placer, ¿sabes? Siempre charlar contigo. Es la excusa para ponernos al día, para conectar, para hablar, y sobre todo si lo hacemos para compartir con otras personas, se multiplica esto. Maravilloso. Así que bueno, nos vemos la próxima, Pau. Que estés muy bien, te deseo lo mejor, que ya lo tenés, pero más todavía, y lo mejor está por llegar. Muchas gracias. Lo mejor está por llegar. Estoy totalmente de acuerdo. Un abrazo para todos y los mejores deseos también para todos. Gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias por haber permanecido en este episodio.
Si algo de lo que platicamos Agustín y yo el día de hoy resuena contigo, te agradeceré como siempre que lo compartas con las personas que consideres que también les pueda servir este contenido, que nos etiquetes a Agustín y a mí, que le hagas saber a Agustín que escuchaste el episodio. También te agradeceré que nos dejes una reseña en iTunes, que nos dejes 5 estrellitas, que te inscribas en Spotify si es que nos estás escuchando desde allí, para que no te pierdas ni un solo contenido de Central de Bienestar Podcast. Recuerda que cada vez que lo recomiendas, que lo compartes, nos permites llegar a más personas y que podamos seguir creando este podcast y que podamos seguir teniendo los invitados que hemos tenido hasta el momento. Si todavía no me sigues en redes sociales, te recuerdo que puedes encontrarme como @BenefitLabMX para recibir inspiración extra y que también puedes visitar mi página web benefitlab.mx, donde tengo talleres gratuitos, donde tengo descargables y donde tengo más información que te podrá ayudar a enriquecer tu ruta y fórmula de bienestar. Agradezco que estés aquí y espero con mucha ilusión poder conectar contigo en el siguiente episodio de este podcast. Te mando un abrazo. Gracias infinitas.